Hoy estaremos considerando Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. En la lección anterior estuvimos viendo el mensaje a la iglesia de la localidad de la Odisea, donde las características de la ciudad podían resumirse de la siguiente manera. Era una ciudad de ricos acaudalados, tenía su centro de salud especializado en la vista, tenían su industria textil especializado en la lana de color negro. Es probable que esta congregación fuera establecida por el apóstol Pablo cuando estuvo en Éfeso, Hechos capítulo 19, versículo 1, versículo 8 al 10, por lo que al tiempo de escribirse esta carta a la congregación de la Odisea, ya tenía más de 30 años de existencia. Jesús se presenta como el Amén, y por cierto, este es el único versículo que Amén aparece como nombre propio. Al unirla, el Amén con testigo fiel y verdadero, constituye una contundente afirmación de la absoluta confiabilidad de Jesús y de lo que Él va a afirmar. Jesús es el principio de la creación de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Esta frase no significa que Él fuera el primero de lo creado, como algunos quieren hacernos creer, sino que Él es el que comenzó todo, o el que dio origen a todo, la causa de todo lo creado. El apóstol Pablo dijo, guiado por el Espíritu Santo, que en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Parece ser que la razón por la que Jesús subrayó primero su propia confiabilidad y deidad se deba a que su diagnóstico de la condición de los laodicenses iba a ser difícil de ser aceptada por ellos. La iglesia que estaba en la Odisea fue la única congregación que del todo no recibió elogio. Jesús afirmó que aunque iba a ser desagradable lo que iba a decirle, todo era cierto. La iglesia, espiritualmente hablando, era tibia. Jesús dijo, ojalá fuese frío o caliente. Versículo 15, su tercera parte. ¿Por qué habría de preferir que fueran fríos a que fueran tibios? Uno podría preguntarse, ¿no es mejor ser cristiano, aunque solo sea a media, que no serlo del todo? Dijimos que esta conclusión sería correcta solamente si el compromiso a medias se entendiera como un estado transitorio, como una de las etapas del crecimiento espiritual. Pero la tibecia de la iglesia de la Odisea era una condición permanente, era un estilo de vida. De hecho, ellos estaban orgullosos de su condición espiritual, porque dijeron, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando el compromiso a media no es un estado transitorio, deja de ser preferible. Hay por lo menos tres razones por las que Jesús podría haber deseado que ellos fueran fríos y no tibios. La primera, los fríos como el hielo son más sinceros, porque no andan diciendo que son cristianos. Segundo, tienen más esperanza de cambiar su condición de frío a caliente. Pero si son tibios y están orgullosos de eso o creen que están bien, no cambiarán nunca. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, también se nos dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hay poca garantía de que los tibios se arrepientan y vuelvan. En tercer lugar, los tibios le causa más daño a la iglesia que los fríos. Jamás he visto a alguien señalar aún
incrédulo e impío, usándolo como excusa para decir, esta es la razón por la que no soy cristiano. En cambio, sí he conocido a los que señalando a miembros poco entusiastas de la iglesia dicen, ¿por qué debería hacerme cristiano si soy tan bueno como él o como ella? Si a usted no le ha pasado, lamento informarle que a mí sí. Abandonando este acto de tibieza, la persona que se aparta y deja de servir al Señor, uno puede señalarle diciendo que no es fiel, que no está dentro de lo que se conoce como un cristiano devoto y dedicado. Pero los tibios están, asisten, pero uno no los puede señalar como que pueden ser eh, excomulgados de la iglesia. Avanzando en nuestro estudio, llama la atención que en la carta de la Odisea, al igual que en la carta en Sardi, no se menciona la persecución, y esto a pesar de que la ciudad tenía una alta población de ciudadanos judíos. ¿Por qué Satanás había dejado tranquilo a los cristianos de la Odisea? Sencillamente les gustaba como eran. Mientras su espiritualidad fuese superficial, fuese tibia, estaban constituyendo más a sus propósitos, siendo libres que siendo perseguidos, maltratados por los romanos. Los laodicenses podían haber estado satisfechos de su condición espiritual, mas no así el Señor, pues les dijo Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La presunción espiritual de ellos tuvo en Cristo el mismo efecto que el agua tibia en el estómago. A través de los años, el agua tibia ha sido usado con el propósito de provocar vómito a la persona cuando ésta ingiere algo perjudicial para su organismo. En vista de que los alrededores de la Odisea abundaban las fuentes de aguas termales, es probable que más de algún viajero sediento bebiera estas aguas hasta saciarse y como resultado sufriera de náuseas. Así, cuando Jesús dijo, te vomitaré de mi boca, estaba diciendo en otras palabras, ustedes me revuelven el estómago. También les estaba diciendo, si no se arrepienten de su apatía, no tendrán comunión conmigo. Estaba en juego el destino eterno de ellos. Se nos dice ahora en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, primera parte, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y una cosa no cabe duda, y es que no se veían a sí mismos del mismo modo que el Señor los veía. En lugar de avergonzarse de su falta de entusiasmo, se habían enorgullecido de ello. Hay personas que consideran la frialdad espiritual como una virtud. El texto original tiene una repetición que se refleja en la mayoría de las traducciones de la Biblia. Esto es lo que literalmente se lee. Soy rico y me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. La repetición tenía el propósito de hacer cierto énfasis. Es muy probable que al decirlo así, estuvieran pensando en la riqueza material, porque muchos consideraban las riquezas terrenales como una prueba de la aceptación de Dios. Véase Mateo capítulo 19, versículos 24 y 25. Lo que Jesús desea que sepamos es que una congregación puede tener un edificio hermoso, un predicador popular, un impresionante programa de trabajo y aún así estar completamente muerta. Los laodicenses creían que ellos eran ricos, pero no era así. Se engañaban a sí mismos. Jesús dijo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 en su segunda parte, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Una vez más, se nos recuerda que Jehová no mira lo que mira el hombre. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. La palabra griega que se traduce por desventurado se refiere a estar
cansado, fatigado, con labores penosas, como lo que antiguamente se le obligaba a trabajar en las canteras de piedras, o a los que fueron condenados a trabajos forzados en las minas. El Señor no los vio como millonarios, los vio como esclavos, indigentes. Jesús también usó el término miserable. La palabra griega se refiere a los que tienen necesidad de la misericordia. A los ojos del Señor, en lugar de merecer alabanza, más bien causaban lástimas. Si hay algo que a una persona orgullosa le repugna es que le tengan lástima. Jesús describió el problema espiritual de ellos en términos concretos. Se creían ricos, pero en realidad eran pobres. No tenían nada. Aunque vivían en la ciudad más acaudalada de Asia Menor, estaban empobrecidos espiritualmente. La iglesia que estaba en Esmirna era la iglesia pobre pero que era rica, mientras que la Odisea era la iglesia rica pero que era pobre. Tenía acceso al mejor tratamiento para los ojos que había en aquel entonces. Sin embargo, espiritualmente eran ciegos. No podían ver su propia condición espiritual. Los laodicenses creían que estaban vestidos de gala, cuando en realidad estaban desnudos. Por todas las escrituras, la desnudez se le considera sinónimo de vergüenza. En los países orientales, era deshonroso despojar a un hombre de sus ropas. Segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 4 y 5. El caso de los mensajeros de David que fueron deshonrados por Anún. Puede verse también esto en Isaías capítulo 20, versículo 4, Ezequiel capítulo 16, versículo 37 al 39, Nahum capítulo 3, perdón, versículo 5. En cambio, era hermoso decir o vestir a los hombres con un manto sobre sus espaldas para honrarle, como fue en el caso de Daniel capítulo 5, versículo 29. En lo material, los laodicenses podían tener túnicas costosas de un negro intenso, pero en lo espiritual carecían del manto blanco de justicia que solo el Señor puede proporcionar. Continuaremos con el mensaje a la iglesia de la Odisea, Dios mediante, en la próxima lección. Hemos visto hasta aquí los defectos de esta congregación, los problemas que tenían. En la próxima lección veremos cómo Dios les aconseja para revertir tal situación. Gracias por tu amable atención. Que el Señor te bendiga grandemente.